Tienes un nombre. Lo usas todos los días. Es lo primero que dices cuando alguien pregunta quién eres. Es lo que aparece en todos tus documentos, en todos tus contratos, en todas las conversaciones donde alguien quiere señalarte a ti entre todos los demás. Y no lo elegiste, no lo inventaste, ni siquiera en sentido estricto te pertenece. Alguien más lo decidió. Antes de que pudieras opinar, basándose en tradición, en preferencia estética, en el nombre de un abuelo, en lo que sonaba bien ese día. Y desde entonces llevas esa secuencia de sonidos contigo como si fuera la cosa más íntima que tienes. ¿Por qué? ¿Qué hace exactamente un nombre? ¿Y de dónde vienen esas combinaciones acústicas específicas que las culturas humanas decidieron usar para señalarse entre sí? Parece una pregunta sencilla. No lo es. Y cuando la sigues hasta el fondo, hasta la física, la neurociencia, la lingüística, y la pregunta que ninguna de ellas puede responder completamente, terminas en un lugar mucho más extraño de lo que esperabas. Empecemos por destruir lo que crees que es un nombre. La intuición más común. Un nombre es una palabra que te identifica, única, personal, tuya. 3 hechos rápidos que derrumban eso. Primero, hay más de 2 millones de personas llamadas José solo en México. El nombre no te identifica de forma única, te clasifica dentro de una categoría estadística. Eres un José entre millones de Josés. La unicidad que le atribuyes al nombre no existe en la práctica. Segundo, la mayoría de los nombres tienen significados originales completamente ajenos a la persona que los lleva. Pedro significa roca, Lucía significa luz, Carlos viene del germánico y significa hombre libre, Clara significa brillante. Nadie verifica si eres rocoso, luminoso, libre o brillante antes de ponerte el nombre. El significado original es irrelevante para la función que el nombre cumple. Tercero, y este es el más desconcertante desde el punto de vista lingüístico, en la mayoría de las lenguas, los nombres propios son la única categoría de palabras que no significan nada en el presente. No describen, no califican, no refieren a ninguna propiedad del objeto que señalan. El filósofo John Stuart Mill los llamó marcas sin connotación. Cuando dices perro, la palabra tiene contenido. Activa una categoría conceptual. Cuando dices Carlos, no activas ninguna categoría conceptual. Solo apuntas a un individuo específico. El nombre no describe, solo señala. Entonces, si no describe, no identifica de forma única, y su significado original es irrelevante, ¿qué es exactamente un nombre? Empieza con lo más básico, con la física. Tu nombre es, en su nivel más fundamental, una secuencia de ondas de presión en el aire. Cuando alguien pronuncia tu nombre, sus cuerdas vocales vibran. Su tracto vocal moldea esas vibraciones en patrones específicos, y esas perturbaciones moleculares viajan por el aire a 343 metros por segundo hasta llegar a tu tímpano. Eso es todo lo que ocurre físicamente. Ondas, presión, movimiento molecular. Y sin embargo, cuando esas ondas específicas llegan a tu oído, algo completamente diferente ocurre en tu cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que escuchar tu propio nombre activa regiones cerebrales que otras palabras no activan, específicamente el córtex medial prefrontal, una región asociada con la autorreferencia, con el procesamiento de información sobre uno mismo. Tu nombre produce una respuesta neurológica cualitativamente diferente a cualquier otra secuencia sonora, incluyendo palabras que conoces igual de bien. Y hay algo más, algo que se llama el efecto cóctel. Imagina una habitación llena de gente, conversaciones cruzadas, ruido, música. Estás hablando con alguien y tu atención está completamente en esa conversación. Y al otro lado del cuarto, alguien pronuncia tu nombre en voz baja. Lo escuchas.
no porque estuvieras buscándolo conscientemente, sino porque tu cerebro filtraba todo el ruido de la habitación de forma continua y automática, buscando esa secuencia específica. El cerebro construye un detector personalizado para tu nombre, un sistema de alerta que funciona en segundo plano, sin que lo pidas, sin que lo notes, procesando todo el ambiente auditivo en busca de ese patrón específico de ondas. Lo que hace esto extraordinario, el cerebro no nació sabiendo que esa secuencia de sonidos eres tú, lo aprendió. En los primeros meses de vida, a través de la repetición, a través de que cada vez que esas ondas llegaban a tu oído, algo importante ocurría. Alguien se acercaba, alguien te tocaba, alguien te miraba. El cerebro construyó esa asociación. Se recableó para tratar esa vibración acústica específica como señal de identidad. Lo que sientes cuando escuchas tu nombre no es innato. Es aprendido tan profundamente que parece innato. Y ahora la historia. Porque los nombres humanos no surgieron de la nada. Tienen una historia que conecta con cómo los grupos humanos se organizaron, se contaron y se rastrearon a sí mismos en el tiempo. En las sociedades más pequeñas y antiguas, un solo nombre era suficiente. En un grupo de 100 personas, María no se repetía, o si se repetía, el contexto era suficiente para distinguir. El problema de identidad era manejable con un nombre solo. Igual que en una conversación informal, hoy usamos solo el nombre de pila. Pero las sociedades crecieron, y con el crecimiento vinieron los censos, los registros de propiedad, los impuestos, los ejércitos, los contratos. Necesitabas distinguir a Juan el herrero de Juan hijo de Pedro de Juan de la montaña. No porque fuera culturalmente bonito, sino porque la administración lo requería. Así nacieron los apellidos. No como tradición cultural romántica, como solución práctica a un problema de gestión de datos. La mayoría de los apellidos del mundo son, en su origen, una de 4 cosas. Oficios: Smith, García, Herrero, Müller. Lugares de origen: Montenegro, Rivera, Gil, Delgado. Características físicas: rubio, moreno, short, blanco. O filiación paterna: Johnson es hijo de John, Martínez es hijo de Martín, Rodríguez es hijo de Rodrigo. Tu apellido es, en su origen, una descripción práctica de algún ancestro tuyo que el Estado necesitaba rastrear. Y los apellidos son recientes. En muchas regiones de Europa no se estandarizaron hasta el siglo XV o XVI. No por falta de cultura, sino porque hasta ese momento no había suficiente burocracia centralizada como para necesitarlos. Fueron decretos reales, en muchos casos, los que los establecieron, para cobrar impuestos, para reclutar soldados, para registrar propiedades. Tu apellido no es herencia cultural en el sentido romántico que te contaron. Es un sistema de indexación que el Estado necesitaba para rastrearte, y funciona como tal hasta hoy. Tu nombre completo es, en esencia, tu dirección dentro del sistema de datos de la civilización. Pero el nombre hace algo más que rastrear. Hace algo que me parece mucho más fundamental. El nombre es la interfaz entre la biología y la sociedad. Sin nombre no hay propiedad. No puedes registrar a quién pertenece qué. Sin nombre no hay contratos. No puedes comprometer a un individuo específico a una obligación futura. Sin nombre no hay historia documentada. No puedes rastrear quién hizo qué. Sin nombre no hay ley aplicable. No puedes responsabilizar a nadie de nada. El nombre propio es la unidad mínima de la civilización. Antes del nombre individualizado, solo existe el grupo. El nombre es lo que convierte al cuerpo biológico en una entidad reconocible, rastreable y responsable dentro de un sistema social. La evidencia más directa de esto: en muchas culturas, nombrar a un recién nacido se retrasa días o semanas después del nacimiento. No por negligencia, sino porque el nombre marca la entrada del individuo al sistema social. Antes del nombre, el niño existe biológicamente, no existe socialmente.
El nombre es el acto de registro que lo convierte en persona pública. Y ahora, la parte que más me interesa. El nombre no solo identifica al yo, participa en construirlo. Los bebés empiezan a reconocer su nombre entre los 4 y 6 meses de vida, antes de poder decirlo, antes de entender completamente qué es una palabra. Esa secuencia específica de sonidos ya produce una respuesta diferente a otras secuencias. Pero la comprensión de que ese nombre se refiere a ellos mismos, que hay un yo que ese nombre señala, eso emerge más tarde. Entre los 18 meses y los 2 años, en paralelo con el desarrollo de la autoconciencia medida por otras pruebas. El test del espejo, si el niño reconoce su propia imagen, ocurre aproximadamente al mismo tiempo que el niño empieza a entender que su nombre lo señala a él específicamente. El nombre y el yo emergen juntos, no uno antes del otro, juntos. Las culturas que cambian nombres en momentos de transición vital están haciendo algo que tiene sentido neurológico. En muchas tradiciones, la iniciación a la adultez viene con un nuevo nombre. El matrimonio cambia el apellido. La conversión religiosa da un nombre nuevo. La recuperación de una enfermedad grave puede llamarse con un nombre diferente. Lo que todas esas prácticas hacen es marcar una ruptura en la narrativa del yo. La persona que tenía ese nombre ya no existe. Esta es una persona diferente. El cambio de nombre como tecnología psicológica de transformación de identidad. Y el fenómeno inverso lo confirma. Cuando alguien pierde su nombre, en situaciones de deshumanización sistemática, como en los campos de concentración donde los números reemplazaron los nombres, la pérdida del nombre es parte de la destrucción del yo. No accidentalmente, porque quitarle a alguien su nombre es quitarle la etiqueta que conecta su cuerpo con su historia, sus relaciones, sus responsabilidades, su lugar en el sistema social. Lo convierte en un cuerpo sin identidad pública. Eso es violencia, no solo simbólica. Ahora, hay algo sobre cómo suenan los nombres que encuentro genuinamente desconcertante. Los nombres humanos tienden a ser más cortos que el vocabulario general. Tienden a terminar en vocales o consonantes sonoras. Tienden a tener una estructura fonológica que los hace pronunciables en casi cualquier idioma, o al menos más pronunciables que la mayoría de las palabras técnicas. Eso no es accidental, es selección cultural. Los nombres que son difíciles de pronunciar o de recordar tienden a desaparecer de los registros de uso. Los que son fáciles se propagan. A lo largo de generaciones, los sistemas de nombres de cada cultura se van simplificando y estandarizando hacia formas que el cerebro puede procesar y almacenar con eficiencia. Pero hay algo más extraño. Estudios de psicolingüística muestran que los nombres con sonidos más suaves, muchas vocales, consonantes nasales como M y N, se asocian con personalidades más amables. Los nombres con consonantes oclusivas, P, T, K, B, se perciben como más fuertes, más serios, más masculinos en muchas culturas. Esto afecta las expectativas reales que la gente tiene sobre una persona antes de conocerla. Solo por cómo suena el nombre. ¿Es eso puramente cultural? ¿Aprendemos a asociar esos sonidos con esas características porque nuestra cultura lo hace? ¿O hay algo en la física de los sonidos que produce esas asociaciones de forma más fundamental? Hay experimentos. El efecto Bouba-Kiki, donde personas de culturas muy diferentes asocian consistentemente sonidos redondeados con formas redondeadas y sonidos agudos con formas angulares, que sugieren que hay algo en la estructura acústica que el cerebro no trata de forma completamente arbitraria. Si eso aplica a nombres, y en qué medida, no está completamente resuelto. Es una pregunta abierta, real. Y ahora llegamos a donde quería llegar desde el principio. Puedo explicarte la física de las ondas sonoras de tu nombre. Puedo mostrarte los estudios de neuroimagen. Puedo rastrear la historia de los sistemas de nomenclatura desde los primeros censos de Mesopotamia hace 5000 años. Puedo explicarte
¿Por qué los apellidos europeos son tan recientes? ¿Por qué los apellidos chinos son tan antiguos? ¿Por qué la mayoría de los apellidos son descripciones de ancestros y no de ti? Y con todo eso, hay algo que no he tocado. Algo que está en el centro exacto del problema. El nombre señala un yo. Pero, ¿qué es ese yo? No en el sentido biológico, el cuerpo, el cerebro, los patrones neurales. Eso es más manejable. En el sentido de que hay algo que experimenta ser tú, que tiene perspectiva en primera persona, que escucha su nombre pronunciado en una habitación llena de gente y siente, sabe inmediatamente, sin esfuerzo, que ese sonido lo llama a él. Ese reconocimiento, eso soy yo, instantáneo, cuando escuchas tu nombre, es uno de los fenómenos más íntimos y menos explicados que existen. La neurociencia puede mostrarte las regiones que se activan, puede describirte el proceso, no puede explicarte por qué hay alguien ahí adentro que lo experimenta. Puedo explicarte cómo el cerebro procesa las ondas, no puedo explicarte por qué hay un tú que las escucha. Y entonces llego a lo que quiero dejarte. El momento en que te pusieron nombre fue el primer acto de reconocimiento social de tu existencia. Antes del nombre, eras un cuerpo. Después del nombre, eras una persona, alguien que podía ser convocado, referenciado, responsabilizado, amado, buscado. Alguien decidió que esa secuencia específica de ondas de presión te señalaría a ti, arbitrariamente, imperfectamente, basándose en tradición y preferencia y casualidad. Y sin embargo, ese acto arbitrario fue el momento en que pasaste a existir en el sistema de relaciones de otros seres humanos. La próxima vez que alguien diga tu nombre, especialmente alguien que te importa, alguien que lo dice de la manera que solo ellos lo dicen, recuerda lo que está ocurriendo físicamente. Están produciendo una secuencia de ondas de presión en el aire. Esas ondas viajan hasta tu tímpano. Tu cerebro las reconoce como señal de identidad, activa regiones de autorreferencia, dispara el detector personalizado que construyó durante años de aprendizaje. Y en algún punto de esa cadena, en algún lugar entre la onda y el reconocimiento, ocurre algo que ninguna de esas descripciones captura. Te convoca, no te identifica, te convoca. Dice, tú, aquí, ahora. Y eso, esa capacidad de una vibración acústica de hacer que algo que se siente como tú responda desde adentro, es algo que la física puede rodear, que la lingüística puede describir, que la neurociencia puede correlacionar, pero ninguna de ellas puede explicar del todo por qué funciona. Y tú lo sabes. Cada vez que alguien dice tu nombre de la manera correcta,